Muchas gracias, compañeros de la Facultad de Derecho, de la Asociación, por esta invitación. Me parece que este tipo de espacios son absolutamente afortunados para incentivar la investigación y los estudios de derecho que son tan importantes en nuestro país. Así que enormemente agradecida. Espero que sea de su agrado también este tema que es tan importante, que es la responsabilidad penal de las empresas transnacionales por violaciones a los derechos humanos. Es un tema de muchísima actualidad que en realidad en nuestro país se ha pues hablado muy poco y pues ojalá que tengamos más espacios como este para incentivar la investigación y el diálogo en estos temas. Quisiera primeramente empezar mencionando dos casos importantes como para hacer un estado de la cuestión de cómo se encuentra en este momento la situación general de este tipo de casos. Quisiera saber si me escuchan correctamente. Sí, sí se le escucha correctamente. Y me veo también correctamente. Sí, también se le ve También. correctamente. Perfecto, muchas gracias. Ahora bien, como lo decía, dos casos insignes en este tema. El caso Chevron, Texaco, Ecuador. Recordemos que Chevron compró Texaco y por eso es que tiene este doble nombre, Chevron Texaco. 26 años estuvo la concesión de Chevron Texaco en Ecuador, en la Amazonía ecuatoriana, haciendo extracción de petróleo, donde se hizo una afectación muy importante a nivel del ambiente, a nivel también de las poblaciones indígenas. Recordemos que Ecuador tiene una alta población que es indígena, y esta población de esta parte de la Amazonía ecuatoriana fue desplazada de sus territorios ancestrales por justamente los daños que provocó esta empresa. Fue imposible, una vez que llegó Chevron al Ecuador, fue imposible continuar con las actividades comunes de la pesca y la cacería que son en la región, porque había una gran contaminación en la zona. Chevron hizo fosas en todo el territorio, excavaciones sin ningún tipo de recubrimiento o material que impidiera que filtrara el crudo. De forma tal que lo que venían demandando también estas poblaciones indígenas era que se acusaba un uso de tecnología obsoleta. Así, el combustible llegó a todos los ríos, a todos los esteros, y se da una contaminación total de la zona a partir del crudo. Incluso el representante legal de Texaco admitió que en total arrojaron 15.834.000 galones de crudo entre 1972, que empieza la extracción, hasta 1992 aproximadamente, que es cuando Chevron sale del Ecuador. Vertían incluso el crudo sobre la carretera para evitar que se levantara polvo. Pero lo que menos se fijaron fue que los habitantes de esta zona, quienes en su mayoría andaban sin zapatos, sufrían graves problemas en su piel debido a estos derrames de crudo, incluso en esas carreteras que no tienen lastre. De forma tal que los grupos étnicos se vieron obligados a abandonar estos territorios. Igual tuvieron problemas con los animales que cuidaban por subsistencia, y también toda la vegetación y los cultivos de la zona murieron en virtud de la contaminación. Pero esto es un breve excurso acerca de los hechos. Vamos a ver la situación legal que ocurre en estos casos para entender si es necesario o no que el derecho penal o cualquier otra rama del ordenamiento jurídico entre a conocer pues estos casos que tienen mucha relevancia, aunque en Costa Rica aún no hemos sentido el peso de las mineras o empresas extractivistas. La situación jurídica fue que el caso inicia en la Corte Federal de Nueva York en 1993 y finaliza hasta el 2002, para que vayamos viendo el largo viacrucis que implica una demanda a una empresa como esta. Termina con una disposición no tan gustosa para los demandantes, donde la
se envía el caso a los tribunales del Ecuador por la aplicación de una cláusula del derecho estadounidense que se llama Forum No Convenience, que también ha sido utilizada en algunos otros ordenamientos jurídicos. El Forum No Convenience dice, esto no nos conviene. Estados Unidos decía, nosotros no tenemos injerencia, las víctimas no son nuestras, y a pesar de que la empresa sí era estadounidense, ellos dijeron, Forum No Convenience, no me interesa el desastre natural que está pasando en la Amazonía ecuatoriana. La empresa misma solicita enviar el caso al Ecuador. Claro, ya vamos a ver que tiene toda su lógica querer enviarlo a Ecuador. Durante este tiempo, la empresa firmó un contrato, mientras estaba resolviéndose el caso en Nueva York, la empresa firma un contrato con el Estado ecuatoriano, que valga decirlo, hay una gran asimetría entre el peso que tiene Chevron en el mundo y el peso que tiene un Estado en desarrollo, una democracia en construcción, como lo sería el Ecuador. Entonces, al hacer una remediación ambiental, realmente no se logró mucho y los pobladores lo que nos vienen a decir es que fue un fraude la supuesta remediación ambiental que se hace con el gobierno ecuatoriano. Los demandantes entonces van al Ecuador en un gran caso conocido como el Lago Agrio y justamente este caso Lago Agrio logra la primera sentencia condenatoria para Chevron en el 2011. No obstante, Chevron no queda ahí, se va a un recurso de casación que confirma la sentencia condenatoria hacia Chevron y finalmente es rechazado por la Corte Nacional del Ecuador en el 2013. No obstante, para que vayamos viendo cómo funcionan estas grandes y poderosas empresas que deben ser situadas como nuevos actores internacionales y debe darse la fuerza a lo que es un actor internacional, y ya vamos a hablar de eso también, la empresa se va a un laudo, a un proceso arbitral que culmina con un laudo, pero se va a un proceso arbitral que es un poco extraño ir a arbitraje en este sentido porque son las poblaciones indígenas y ancestrales de esos territorios quienes están peleando con Chevron, no es el Estado. No obstante, Chevron quiere meter al Estado en este problema y entonces se van al proceso arbitral y alegando el Tratado Bilateral de Promoción de las Inversiones, y finalmente obtiene una sentencia favorable, un laudo que favorece más bien a Chevron, y dice el laudo en ese momento que realmente lo que el Ecuador hace es que no le da un verdadero acceso, una verdadera oportunidad procesal de Chevron. Cuando vemos esto es bastante inverosímil, porque cuando estamos hablando de una empresa, una mega empresa transnacional como Chevron, peleando con unos indígenas del Ecuador, realmente la asimetría es tal que es difícil creer que exista un complot, que era lo que alegaba Chevron en una de sus campañas publicitarias, alegaban que existía un complot entre los indígenas y el Estado ecuatoriano y los jueces ecuatorianos para lograr aquellas sentencias favorables que se habían dictado en las cortes domésticas del Ecuador. Entonces tenemos un laudo arbitral que incluso, para que ustedes se den cuenta, a los estimados estudiantes y a los profesores y al público en general, para que se den cuenta la dimensión que tiene este tema, que ese laudo le ordenaba a la justicia del Ecuador no ejecutar la sentencia que condenaba a Chevron, lo cual es un sinsentido jurídico, puesto que ¿cómo se le va a pedir a un país no reconocer sus sentencias domésticas? Sería como decir, no creamos en el poder judicial, socavando con ello, por supuesto, la institucionalidad del país a un máximo nivel. Pero además de ello, como si eso fuera poco, condenan al Estado del Ecuador a pagar a Chevron una multa que aún no ha sido cuantificada, pero que podemos pensar que puede ser muy cuantiosa. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Un derecho de los inversores que está por encima de los derechos humanos. El derecho al debido proceso fue lo que se sopesó aquí mucho. Decían, bueno, es que como Ecuador, las cortes no le dieron un debido proceso a Chevron, entonces condenamos. Cuando lo que se estaba viendo era
derechos humanos, la vida, la salud, identidad incluso de pueblos ancestrales sobre el debido proceso. Pero más allá de lo que se ha criticado en la doctrina de justamente la responsabilidad penal de los derechos humanos, se ha criticado enormemente los tratados de libre comercio por la desregulación de los mercados que tienen. Y máxime cuando se trata en democracias en construcción como sería el Estado de Costa Rica. Porque yo les quiero preguntar a ustedes, estimado público, estimadas compañeras también que me están viendo, si ustedes creen que Costa Rica se fuera un laudo arbitral con una mega empresa, si de verdad Costa Rica tiene incluso la suficiencia económica de pagar lo que vale un proceso de arbitraje. Pero vamos a verlo en perspectiva con otro caso que lo traigo a colación porque es bastante diferente y que sucede en Estados Unidos para verlo en Ecuador y lo que pasa en Estados Unidos. Un caso del 2020, el caso Monsanto-Bayer por el uso del Roundup con el glisofato. El Roundup tiene una base en su conformación que tiene glisofato. Pues la Agencia Internacional para la Prevención del Cáncer determinó que el glisofato es perjudicial para el ser humano. Y muchos de los tribunales estadounidenses ya han determinado o han asociado el uso del glisofato en los agricultores con el cáncer linfático o con el linfoma no hodgkiniano también, que es conocido con ese nombre. Apenas, para que ustedes vean cómo va funcionando esto, apenas la Agencia Internacional de Prevención del Cáncer le dice a Bayer, un momento, el glisofato está muy asociado con este tipo de cáncer, en ese mismo momento Bayer inicia una campaña de desprestigio de la Agencia de Prevención del Cáncer. Ellos dicen, esa agencia no sirve, está desprestigiada, es cuestionable, que es parte de las estrategias que se usan acá para silenciar un problema de derechos humanos. La empresa ha tratado de mostrar todo lo contrario, incluso en Estados Unidos, la Agencia de Prevención Ambiental, de Protección Ambiental, perdón, antes de emitir criterio fue movido, el doctor Infante fue removido porque tenía un criterio contrario. Peter Infante decía que sí se podía asociar el uso del glisofato al cáncer no hodgkiniano, y cuando emitió ese criterio inmediatamente fue removido de su cargo. Para unos meses después, la Agencia Ambiental de los Estados Unidos decía que no, que el glisofato se podía seguir usando sin ningún problema. Para que ustedes vean cómo se van moviendo las piezas de algunas empresas transnacionales para lograr los objetivos que tienen. De forma tal que en Estados Unidos en este momento hay 11.200 casos contra Bayer justamente por la relación del uso del Roundup con este tipo de cáncer. Y en este momento, para junio de este año, del 2020, Bayer acordó dar $10.900 millones para tratar o para conciliar con las víctimas que los tienen demandados en las cortes civiles de Estados Unidos. Imagínense nada más que si ellos pueden destinar $10.900 millones para conciliar en lugar de sacar el producto del mercado, nada más piensen cuánta puede ser la rentabilidad que tiene una empresa por mantener es un producto que incluso está asociado con este tipo de cáncer. Es decir, para ellos es más rentable continuar con el producto aunque la gente muera que sacarlo del mercado. Y en Estados Unidos sí han habido muchas condenas como lo decía, de las cortes civiles, han habido ya condenas, pero hay algo muy particular, que ninguna de estas condenas ha sido para que el glisofato salga del mercado, como principio activo del Roundup salga del mercado, que sería lo ideal. ¿Cómo vamos a mantener un producto en el mercado que ya sabemos que provoca cáncer? Es absolutamente, digamos, absurdo pues plantearlo o seguir vendiendo este producto, al menos en términos de derechos humanos, porque vemos que para la empresa no es ningún absurdo, la empresa obtiene muchas ganancias de este producto. Entonces,
¿qué es lo que pasa aquí? Esos son dos casos de los millones de casos que ustedes se van a encontrar. Estos son solo dos ejemplos de que en Estados Unidos, por ser un país que digamos, tiene una democracia fuerte, unos tribunales que también son fortalecidos, tenemos resultados donde sí hay condena. El caso de Ecuador es muy lamentable. Tenemos otros casos de Shell, por ejemplo, en una comunidad africana, donde en África básicamente siguió siendo lo mismo. Shell pudo seguir sus operaciones, etcétera, a pesar de que habían muerto, incluso desaparecido, toda una tribu africana. Eso sucede en el delta del río Níger. Y así podríamos hablar y seguir hablando toda la tarde de casos, pero quiero seguir un poco analizando qué es lo que está pasando en el derecho penal en este momento y hacia qué vamos. Porque este es un tema que está en construcción, y eso es importante decirlo. Este es un tema que está investigándose, que no hay aquí nada escrito en piedra, hay muchas cosas por constatar y muchísimas cosas por investigar, así que la invitación a todos aquellos que les gusta el tema para seguir investigando. ¿Qué es lo que pasa aquí? La globalización es un punto importante para traerlo a colación aquí, porque los términos de la globalización, que van de la mano también con la revolución tecnológica, hacen que las economías estén globalmente interconectadas. Entonces, esa interconexión, que incluso hay un sociólogo español que se llama Manuel Castells, que ya ha venido a decir que nuestra sociedad es una sociedad en red, que todo está conectado a través de nodos, y si no estás en esa red, simplemente no estás en el mundo. Pero es importante ver por qué esa sociedad en red y esa revolución tecnológica equiparada con la globalización, pues es aprovechada también por la delincuencia transnacional. ¿Y qué pasa en este tema? Que no existe en este momento una regulación jurídica de carácter vinculante para las empresas transnacionales por los actos o conductas perpetradas por sus filiales o sucursales o la empresa matriz misma en territorios de terceros estados. Entonces, ¿qué vemos? Por ejemplo, para traducirlo con el ejemplo, Chevron, que es una empresa estadounidense, trabaja en el Ecuador, pero en el Ecuador no es posible juzgarla. Incluso las víctimas, a pesar de que tuvo una sentencia favorable a nivel doméstico, no ha sido todavía posible tener resarcimiento, porque la empresa se difumina a través de todas las personas jurídicas. Recordemos que cada empresa tiene muchas personas jurídicas, ahí difuminan su dinero, difuminan sus activos, y no es posible nunca llegar a un resarcimiento. Entonces, ¿qué es lo que tenemos aquí? Los estados en construcción es donde existe más impunidad, a pesar de que se trata de conductas que transgreden severamente los derechos humanos. Este tema es muy actual y de mucha importancia, porque actualmente es posible ver que el desarrollo del derecho va mucho por detrás de la evolución que van teniendo los nuevos fenómenos criminales como este que estamos presentando. La criminalidad organizada transnacional, la criminalidad empresarial, toman los beneficios que está ofreciendo este mundo tan interconectado para reinventarse, porque ellos son muy buenos reinventándose, adaptándose constantemente y desarrollándose. Mientras tanto, el derecho no se puede mimetizar tanto ni evoluciona tan rápidamente. Veámoslo simplemente con el derecho penal. La doctrina jurídico-penal sigue anclada sobre conceptos teóricos que se desarrollaron en el siglo XVIII y en el siglo XIX. Recordemos Beccaria, que es muy importante, pero es que tenemos que ver que si la realidad nos está sobrepasando en este momento, entonces pues tenemos que responder a esta realidad. Las grandes corporaciones, que eso es muy importante decirlo, tienen ingresos económicos mayores a los propios estados. Imagínense ustedes, tienen un dominio, un control político y económico que pueden influir en la institucionalidad de los estados. Es decir, ellos pueden fácilmente influir sobre cómo se legisla, sobre cómo se van a emitir las sentencias fácilmente, porque tienen un gran músculo. La institucionalidad del Estado también pues necesita de estas empresas para generar más empleo
y realmente reactivar la economía. Entonces es muy fácil que tengan estas influencias. ¿Qué más tenemos acá? Para también ponernos en contexto, es necesario recurrir aquí a una, digamos, conceptualizar qué es criminalidad organizada y qué es criminalidad organizada transnacional para entendernos. Ya esto ha sido regulado mediante la Convención de Palermo, la Convención de la Criminalidad Organizada Transnacional, en su artículo 2 y en el artículo 3.2, por si quieren seguir investigando y buscarlo. Específicamente, la criminalidad organizada transnacional se ve como un adjetivo, como un subgénero de la criminalidad organizada. Y cuando yo hablo entonces, y que habla también la Convención de Palermo, de qué es criminalidad organizada transnacional, es cuando el delito se comete en más de un estado. Ese es el primer supuesto. El segundo supuesto es que se comete dentro de un estado, pero la parte sustancial de la preparación, la planificación, la dirección o el control se realiza en otro estado. El tercer supuesto es cuando se comete solo en un estado, pero entraña participación de un grupo delictivo organizado que realiza actividades delictivas en más de un estado. Y el tercer supuesto es que se comete en un solo estado, pero los efectos, es decir, el efecto del delito se puede cometer en más estados. Esas son características específicamente de la criminalidad transnacional. Y cuando ya lo vemos a nivel de empresa, entonces que ya le ponemos este nombre que suena un poco demagógico de criminalidad transnacional, empresarial, son que justamente se conjugan esas características, pero se cometen en el seno de la empresa. ¿Y cuál seno de la empresa? Que utilizan personas jurídicas realmente constituidas a nivel del registro público, se han constituido, tienen una actividad legal lícita, pero se aprovecha la estructura empresarial para cometer ilícitos. Vemos que Chevron o Bayer son empresas lícitas que tienen su personalidad, tienen personas jurídicas, múltiples personas jurídicas, perdón, para constituirse, pero dentro del entramado de la empresa se permite cometer actos ilícitos. Ya se habla de delitos contra la seguridad de los trabajadores, como sería, y voy a remitirme a la legislación española, que sí tiene regulada la responsabilidad de personas jurídicas penalmente en muchos delitos. Entonces, pues se utiliza esa estructura empresarial para cometer los ilícitos, a diferencia de la criminalidad organizada, que también puede utilizar personas jurídicas, se preguntarán ustedes, pero la criminalidad organizada también utiliza, sí, pero bajo sociedades pantalla, perdón, o fantasma, es decir, que se usa el cascarón, pero por detrás de ahí lo que hay siempre es una actividad ilícita por detrás, o mayormente ilícita. ¿Qué vemos más y por qué es tan importante? ¿Por qué es tan importante este tema también? Hay un libro de un ensayo de un economista que fue Premio Nobel de Economía en el 2017, el estadounidense Joseph Stiglitz, que hace un libro que se llama El precio de la desigualdad. Y ahí se expone, entre otras cuestiones muy económicas, pero lo que nos interesa al derecho, por ejemplo, es cómo la desregulación de los mercados y la lógica, no de un capitalismo, sino de un necrocapitalismo, es decir, de una cuestión que aquí viene a ser sanguinaria, es decir, con tal de yo tener mis mayores réditos, con tal de yo tener mis mayores beneficios y mayores ganancias, estoy dispuesto a hacer lo que sea, aunque no sea lícitamente posible, y si no es lícitamente posible, lo hacemos posible. Eso ha hecho que veamos un mundo absolutamente desigual. Esto no es un tema nuevo, desde 1972, en un discurso que pronuncia el expresidente chileno Salvador Allende en Naciones Unidas, ya venía diciendo del conflicto frontal entre las corporaciones y los estados, porque las corporaciones tenían demasiado poder, y hay un estudio de Global Trends que nos llega a decir que de los 150 entes internacionales más importantes, el 58% corresponde a empresas, es decir, que no son los estados. Hay empresas que tienen un PIB, unos beneficios, unas ganancias mayores que el PIB de Argentina, Taiwán, es decir, que estados que podríamos considerar grandes.
Tanto así que en este momento ya ustedes, hay mucha doctrina estadounidense que se puede leer para investigar sobre este tema. Thomas y White, por ejemplo, que escriben un libro que es icónico en este tema, que se llama The State and Corporation Crime. Ellos dicen que ya se puede hablar de una relativa autonomía de los estados, porque realmente este poder económico es tan fuerte que los estados no es que quieran hacer las cosas bien, es más bien, no es que los estados quieran hacer las cosas mal, es que este poder es tan fuerte que en efecto los estados a veces no tienen ni siquiera una verdadera capacidad para confrontar a estas empresas. Lo dice el profesor Selim, es ciertísimo el caso Odebrecht en Brasil, bueno, en todo el sur de América casi, porque también estuvo en Ecuador, que Odebrecht, por ejemplo, una empresa legalmente constituida y tenía un departamento específico para cómo generar o cómo hacer la corrupción, cómo venir a comprar a los estados para tener las concesiones. Un caso que sin duda alguna es ejemplar también, aunque no se puede hablar tanto de violaciones a derechos humanos, por eso es que no lo traigo tanto a colación, pero el caso Odebrecht, que fue muy investigado por el profesor Ignacio Verdugo en la Universidad de Salamanca, lo investigó mucho porque es un mega caso de corrupción que nos viene efectivamente a poner sobre la mesa qué es lo que está pasando y por qué tenemos un mundo tan desigual, qué es lo que está detrás de esto. Pues así las cosas, chicos, para que ustedes vean que no es, no es que yo sea socialista ni nada por el estilo, no, las empresas son necesarias, pero lo que queremos, lo que yo quisiera dejar hoy, el mensaje que yo quiero dejar hoy es que sí, tiene que haber un desarrollo sostenible, tiene que haber, no podemos despojar a una parte de la ciudadanía para enriquecer a otra, que es lo que está pasando. Hay gente que tiene todo y quiere más y no se llena con nada, y esos son lo que ya se ha venido a denominar los delitos de cuello blanco, y hay una profesora colombiana que dice que ya son los delitos de cuello de oro, porque siempre se quiere más y no se llenan con nada. Y entonces se habla de un despojo de una parte de la ciudadanía, de una parte muy importante, porque cuando hablamos que el 1% de la población tiene los recursos del 99%, aquí estamos hablando ante una verdadera desigualdad. ¿Qué pasa en el mundo? ¿Qué ha pasado? Porque mentira que yo vengo a hablarles a ustedes y que nunca han visto nada de este tema. Desde 1972, como ya decía el expresidente chileno Allende, lo pone sobre la mesa en Naciones Unidas. En 1974 se hace el proyecto del Código de Conducta de Naciones Unidas para las empresas transnacionales. No tiene éxito, no se logra, se veía muy mal, estaba el auge, el desarrollo, la globalización, y venir a hablar de ponerle límites a las empresas definitivamente no, gracias, porque a pesar de que se hace en 1974, es hasta los años 90 que ya se empieza realmente a discutir su aprobación. Y recordemos que en este caso se está buscando un proyecto vinculante, es decir, que sí tenga para las empresas, que sí tenga vinculación. En 1973 se hacen las directrices de la OCDE, que son las en materia de trabajo, las de la OCDE, que recordemos que Costa Rica recientemente, el año pasado, se une a la OCDE, que trae algunos temas de soborno internacional, como fue en nuestro país, y se habla de algunas cosas de corrupción, y tiene algo positivo, que para adherirse a la OCDE hay que cambiar algunas cosas internas. Pero veamos algo que es muy criticado en doctrina y que es cierto, que la OCDE son países desarrollados, es decir, las reglas que impone la OCDE son, que ya han sido respaldadas por esos países que en su seno albergan a la mayoría de estas empresas transnacionales que son sumamente ricas y de las cuales estamos hablando. Es decir, estos países, Estados Unidos, la Unión Europea, China, son quienes permiten o quienes albergan, en la mayoría de estas empresas salen de ahí, tienen esa nacionalidad de esos países desarrollados y son justamente las que imponen las reglas de la ONU. En 1977 vienen la declaración tripartita de la OIT, luego tenemos en 1999 el Pacto Internacional o el Global Compact, que son básicamente 10 principios que nos vienen a dar en términos generales cómo deben actuar las empresas, etcétera, etcétera, pero que tampoco son de carácter vinculante.
Y fueron sumamente criticadas porque en muchos casos se decía que el Global Compact lo que usaba era el buen nombre de Naciones Unidas para que las empresas se adscribieran y dijeran, aquí estoy cumpliendo. Y la doctrina, hay doctrina muy importante que llega a comprobar que ninguna de las directrices del Pacto Mundial, de esos 10 principios, más bien, se ha llegado realmente a acatar por parte de las empresas. En el 2003 llegan las normas de responsabilidad de las empresas transnacionales y otras empresas con relación a los derechos humanos, tampoco tuvieron éxito, son mal vistas. Y ya luego llegamos al 2005 con los que son muy famosos, los principios de Ruggie o los principios rectores sobre empresas y derechos humanos, que sí tienen cosas importantes, porque hay que recordar algo, en materia de derecho internacional todo ocurre muy lentamente, o sea, se ocuparon 50 años para tener el Estatuto de Roma, el de la Corte Penal Internacional, y así vamos a ver muchos ejemplos de que en derecho internacional se ocupan muchos acuerdos, muchas mesas de diálogo antes de que algo llegue a ser efectivo. Los principios de Ruggie fueron muy aceptados, no son vinculantes, y hay algo importante, que posicionan a la empresa como un nuevo verdadero actor social. Aquí ya no podemos seguir pensando que las empresas son como un ciudadano, como seríamos nosotros de manera individual. No, las empresas son todo un nuevo actor que tiene que tener responsabilidad a nivel civil, a nivel administrativo y a nivel penal, porque este problema tiene un carácter poliédrico. Entonces, la respuesta debería de darse en multiplicidad de fases, no solo en una. Y en el 2014, que ya se trabaja en el borrador cero, el grupo de trabajo intergubernamental de composición abierta sobre empresas transnacionales y otras empresas, que es el borrador cero, y lo que pretende es ser un borrador de carácter vinculante. Entonces ya vemos cómo incluso Naciones Unidas, que es pues un órgano internacional con algún tipo de fuerza, no ha logrado, a pesar de estos múltiples intentos desde 1974 hasta la fecha, que se sigue revisando el borrador, ahí se pueden meter en la página de Naciones Unidas y van a encontrar toda esta trayectoria que se ha dado, se sigue trabajando en tener un proyecto revisado, el borrador cero ya como proyecto revisado, porque la Unión Europea, por ejemplo, fue una de las que rechazó este borrador para que ya fuera vinculante. Entonces vemos que ahí vamos a seguir este largo vía crucis para tratar de tener legislación al respecto, pero a este momento, ¿qué ocurre? Que hay impunidad. Entonces, ya lo he venido adelantando un poco. Este panorama requiere de nuevas construcciones jurídicas desde el plano económico, desde el plano civil, comercial, administrativo y por supuesto penal, porque cuando ya hablamos de transgresiones a derechos humanos, el carácter, digamos, coactivo que tiene el derecho penal sí que deviene necesario. También está aquí ya se viene hablando por la doctrina italiana específicamente. El profesor Centonce ya viene hablando de la reconceptualización del principio de territorialidad, porque efectivamente aquí estamos hablando de macro casos, donde el principio de territorialidad que tenemos en este momento nos va a reducir la posibilidad de perseguir, de investigar este tipo de casos. Entonces ya vemos cómo, sin querer intervenir en la soberanía de los estados, por supuesto, pero sí se debe de posicionar a los estados, como lo hacen los principios de Ruggie, como un actor principal que tiene el deber de proteger los derechos humanos, un deber de protección de los derechos humanos que tienen los estados y que no se pueden excusar en que es que yo no puedo investigar eso porque tenemos el principio de territorialidad y si, bueno, se cometió en otro estado, entonces yo que soy Estados Unidos aplico el foro no convenience como lo vimos en el caso de Ecuador y Chevron. ¿Cuáles son los elementos que tiene sobre todo el profesor Centonce, que es a quien yo sigo? A pesar de que Centonce habla de criminalidad organizada, en este caso sí se pueden traer a la criminalidad transnacional los conceptos que se ponen para considerar la crisis del principio de territorialidad en materia penal. Los efectos de la globalización en primera instancia sería un primer punto para considerar esta crisis al principio de territorialidad, digamos tal y como lo conocemos ya en el derecho penal. La globalización del proceso económico como una afirmación de una ideología de mercado mundial que se basa en la demolición de fronteras y en la cancelación de espacios geográficos nacionales.
Ese sería el primer punto. Tenemos un segundo punto, que es el reforzamiento del derecho supranacional e internacional. Vemos cómo el derecho supranacional cada vez va tomando más fuerza y con ello se va debilitando más ese principio de territorialidad, de ver al Estado como un soberano que tiene un control total y absoluto, sino que el mismo derecho supranacional llega a imponer algunas reglas. Lo vimos con la OCDE, por ejemplo. Entonces, ese reforzamiento de las instituciones supranacionales y de carácter internacional como la ONU, que nos vienen a establecer reglas también. La tendencia a regular mediante instrumentos de derecho internacional las materias de gran importancia. Y eso le pone restricciones al poder del Estado. Con ello podemos decir que los estados nacionales actuales comparten su soberanía con instituciones de derecho supranacional e internacional. Y tenemos un tercer punto, y para mí el más importante, no por estar de último, no sea importante, la transformación del actuar de la criminalidad, que como lo decía, nos sobrepasó la realidad. A los penalistas nos sobrepasó la realidad. Aquí este tema va muy veloz, muy velozmente. Mientras tanto, la doctrina jurídico-penal seguimos peleando, seguimos discutiendo, más bien, que sería la palabra adecuada, seguimos discutiendo si tenemos la responsabilidad de las personas jurídicas o no, y mientras tanto la criminalidad organizada va a una velocidad de la luz. Y la doctrina italiana es muy buena en esto, porque ellos, bueno, pues tienen la mafia siciliana desde hace muchos años, etcétera. Entonces, Vincenzo Mitelo y todos estos profesores italianos, pues nos vienen también a hacer de gran ayuda para analizar este tema. Esta transformación del actuar de la criminalidad, la concepción de la soberanía de los estados tradicionales se ha presentado como un instrumento inadecuado para enfrentar las normas de poder de las organizaciones del crimen transnacional y de las empresas transnacionales que dominan el mercado sin ningún tipo de respuesta, porque este es el gran problema. Hay un texto de una profesora de la Universidad de Salamanca, de Pérez Cepeda, que se llama Hacia la impunidad de las empresas transnacionales. Y justamente ahí lo que se pone, y se expone de una forma muy crítica, un análisis muy constructivo pero crítico, es la gran impunidad que existe. Porque al seguir aferrados a conceptos del siglo XIX y siglo XX, no estamos viendo la realidad que es esta. ¿Y qué más tenemos? Entonces, ¿qué es más o menos lo que yo podría proponer a grandes rasgos? Porque, a ver, este es un tema, no quisiera yo ser pretenciosa tampoco en esta ponencia, es un tema en construcción que ocupa respuestas multinivel. No es solo el derecho penal el que va a responder a esto, a pesar de que sí se necesita, ocupamos reacción y prevención en estos temas. ¿Verdad? Ya, entonces, ¿cuál prevención? Hablamos de compliance, por ejemplo, de los programas de cumplimiento, que la doctrina estadounidense lo ha hablado muy bien, como el compliance. Y bueno, pues todo esto es lo que venimos, todo esto es lo que nos presenta el mundo, y por eso es tan importante que si tenemos que hablar de la ampliación del principio de territorialidad, le pongamos límites. Por eso es que yo considero que debe hablarse de un limitante únicamente para proteger los derechos humanos, por ejemplo. Tenemos la aplicación y que nos trastoca, que esto es importante, porque hay personas que cuando uno dice esto, dicen jamás, el principio de territorialidad no se toca jamás, pero es que esto nos trastoca esa visión estadocéntrica. No podemos seguir pensando en un mundo tan globalizado, en esa, como diría Manuel Castells, en esta sociedad en red. No podemos seguir pensando en una visión estadocéntrica, porque entonces la realidad nos sobrepasa. No cabe hablar de una soberanía con ausencia de límites tampoco y reglas que más bien provocarían la negación al derecho. Y también, en este caso, pues cada estado y la Unión Europea ya va caminando en ese sentido a la armonización de las legislaciones que se requieren para poder hablar de cooperación internacional. La Unión Europea tiene muchas directrices ya hablando de cómo se va a cooperar, cómo, por ejemplo, el Estado español va a cooperar con el Estado italiano para hacer una investigación conjunta, qué es lo que se requiere. Cómo, por ejemplo, un dictado de una prisión provisional de un juez alemán tiene efectos en España, y si el juez alemán dice hay un reconocimiento de sentencias. Claro, esto lo hace, me contextualizo en la Unión Europea porque es quien lleva muy adelantado esto,
digamos a nivel incluso doctrinario, pero también en sus directrices como unión. Y ¿cómo? Lo que les iba a decir, las sentencias son reconocidas. Por ejemplo, un juez alemán dicta una prisión provisional y el juez, o una detención, y el juez en España la ejecuta sin cuestionar nada más, porque tiene, digamos, ahí ese reconocimiento de la, digamos, legalidad de lo que se hace en los Estados miembros de la Unión Europea. Pues necesitamos esa cooperación. Parte de lo que se critica mucho es que en América Latina, con los problemas tan serios de criminalidad que tenemos, entonces que el Estado de Costa Rica le dé información, por ejemplo, de un caso que se está investigando a Colombia o a México, digamos, con los problemas de narcotráfico tan serios que tienen esos países, pues en América Latina esto cuesta un poco más, sin duda alguna. Y bueno, como ya está sonando la campanita, entonces quisiera únicamente dejarles un par de dudas que me encantaría que les quedaran ahí en su cabeza. Por ejemplo, la aplicación del principio universal para estos casos. Recordemos también que en doctrina no existe un consenso acerca de cuáles delitos debería tener la aplicación del principio de justicia universal, en el que, como son derechos humanos, se puede reconocer o un Estado puede tener jurisdicción para conocer sobre un delito que se acaece en otro país, en otro Estado. Entonces pensemos si eso puede servir para efectivamente perseguir estos delitos. Yo planteo que no, por problemas diplomáticos muy serios como los que han pasado en España. Y lo otro que quisiera mencionarles únicamente es pensar si la Corte Penal Internacional sirve para resolver estos delitos, tomando siempre en consideración que no se trata de delitos internacionales, que estamos hablando de delitos transnacionales. Y eso ya nos crea un problema jurídico muy importante. Pero dos respuestas a grandes rasgos. La armonización de las legislaciones, incentivar la cooperación internacional, y ocupamos un instrumento jurídico vinculante de carácter supranacional que realmente llegue a regular este tema para que deje de ser una impunidad como lo ha sido hasta ahora y que pues crea este mundo tan desigual que estamos viendo. Muchas gracias. Muchísimas gracias a la máster Soledad Cortés Sandí por tan maravillosas palabras y por tan increíble presentación. Ahora procederemos, un honor haberla escuchado. Ahora procederemos con una pregunta que realiza Valeria Calvo. Ella dice: Máster Cortés, ¿podría repetir el nombre de los libros que mencionó? De paso, mencioné muchos. Bueno, algunos. Sí, algunos. De paso, una ponencia increíble, muy completa y que nos indica el funcionamiento del sistema. Lo explicó de manera increíble. Muchísimas gracias. Bueno, vamos a empezar con hay un libro que yo cité, un economista que me gusta mucho seguir, que se llama Joseph Stiglitz, El precio de la desigualdad. Igual tiene muchísimos ensayos, en YouTube lo pueden ver, han dado muchas ponencias en muchas universidades del mundo. Joseph Stiglitz, El precio de la desigualdad. Luego cité al profesor italiano Centonce. Él tiene un libro sobre la crisis del principio de territorialidad en la criminalidad organizada. Luego, Vincenzo Mitello también ha escrito sobre pues estos temas de los problemas de la transnacionalidad. El profesor Ignacio Verdugo también ha escrito sobre muchísimos temas de corrupción. Y la profesora Ana Isabel Pérez Cepeda también tiene Hacia el fin de la impunidad. La profesora Laura Zúñiga Rodríguez, que fue también mi profesora, doctora, tutora de mi tesis, que es esta línea de investigación que les estoy mostrando hoy. La profesora Laura Zúñiga tiene, bueno, infinidad, ahí se van a dar gusto porque tiene infinidad de textos muy completos todos sobre estos temas que también podrían pues investigar. Muchos de ellos están online gratuitos para que los puedan ver. Excelente, máster. De igual forma, bueno, el
El profesor Célimo Fuentes habló del caso Odebrecht de Brasil, pero este ya fue abarcado. Asimismo, menciona que parece que la propuesta de la ponencia se complementa con los objetivos del desarrollo sostenible de la Agenda 2030. ¿Cuál es su opinión? El profesor Célimo me hizo esa pregunta de la Agenda 2030. Indudablemente creo que el tema de este momento o el que tenemos que abocarnos mucho a hablar es sobre el cambio climático, porque sin duda alguna, y yo quisiera dejar esta idea a los estudiantes que son definitivamente el futuro de este país, el cambio climático es un tema que se nos viene encima. Y cuando uno analiza todo esto, por ejemplo, la economía, el derecho penal, todo este problema con las empresas transnacionales y el poder económico, todo está relacionado. Como lo decía Manuel Castells, todos vivimos en una red y todo esto se va a interrelacionar. Entonces no podemos dejarlo por fuera. Cuando observamos la agenda de la cual nos está hablando el profesor Célimo, no podríamos dejar de creer que son justamente las empresas transnacionales uno de los mayores contaminantes, de forma tal que un tratado vinculante donde se logre establecer un desarrollo sostenible, más amigable, con el ambiente, con las sociedades, con las tribus nativas, que son las mayormente afectadas, como se ve en el caso Chevron y en el caso de las tribus africanas, es sin duda alguna que tenemos que aprender a cohabitar. No podemos tener un capitalismo a este nivel que se está dando hoy en día, que destruye una muy buena parte de la naturaleza a un precio muy bajo, diría yo, porque estamos destruyendo nuestra casa y el 1% de la población es quienes están beneficiando de ello. Pero más allá, aunque nos beneficiáramos todos, es necesario, absolutamente necesario, complementar estos temas y que ya es un derecho humano, todo el tema del ambiente, ¿verdad? Que sería muy importante traerlo a colación también, que ya todo el tema del ambiente también es un derecho humano, entonces sin duda alguna es medular al trabajar o al hacer propuestas incluso legislativas, que desde mi punto de vista lo que ya viene, hacer propuestas legislativas, tener una agenda supranacional que regule efectivamente estos temas. Pero sí, muy vinculado, profesor Célimo, muchas gracias por esa pregunta que tenía pendiente contestarle, por cierto. Así que vinculado con el tema y es el cambio climático y los temas ambientales, los delitos ambientales, es un tema que ya lo tenemos encima y que pues necesitamos investigar y necesitamos seguir creando legislación. Se le agradece enormemente a la máster Soledad Cortés Sandí por su excelente participación en nuestra Semana Académica de Derecho 2020. Igualmente al profesor y licenciado Célimo Fuentes Vargas por sus intervenciones y a la estudiante Valeria Calvo. Como símbolo de agradecimiento, máster, le haremos llegar a su correo electrónico un certificado de participación. Muchas gracias a ustedes. Un gusto.